Ahora el desarrollo de la mesa redonda, experiencias en la implementación de una educación en valores humanos. Está presente en esta mesa la señora Flor de María Ramón Lorenzo, directora del área para el desarrollo en valores humanos de la Fundación Sri Sathya Sai Baba del Perú desde el 2009 hasta la fecha, coordinadora nacional de educación de la organización Sai Baba del Perú en los años 99, 2001, 2004, 2008. Profesora de segunda enseñanza en la especialidad de Físico-Matemática, egresada del Instituto Pedagógico Nacional, docente en instituciones educativas nacionales y particulares. En el área de matemática secundaria en 1965 a 1999, bachiller en educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2004, estudios concluidos de licenciatura en educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2004 al 2005, diplomada en educación en valores humanos en Mumbai, India, ponente en cursos y talleres vivenciales de educación en valores humanos a nivel nacional e internacional desde el 2000 hasta la fecha. Florcita. Nuestra siguiente invitada es la señora Aurora Beltrán, a quien ya hemos tenido el honor de tenerla como ponente, con maestría en educación en la especialidad de tecnología educativa, autora de cuadernos de trabajo y separatas de física, matemática, química, biología, comunicación personal y social, y ciencia y ambiente para las diversas instituciones educativas y la Escuela de Valores Humanos. Un fuerte aplauso para Aurora, por favor. También integra la mesa redonda el señor John Benner. Nació en Los Ángeles, vive 48 años en El Salvador y la India, graduado en UCLA, con licenciatura en Administración de Empresas y grado de maestría en la Universidad Mundial, con tesis en el programa Sathya Sai de Valores Humanos, maestro de Educación en Valores Humanos Sathya Sai en escuelas adoptadas, miembro del Instituto de Educación en Valores Humanos del Salvador. Presidente de la Fundación Sai del Salvador, coordinador de la Organización Sai de Latinoamérica, coordinador del Comité de Ayuda Humanitaria de la Fundación Mundial Sathya Sai. Un aplauso, por favor. También contamos con la presencia del señor Alfredo Harmsen, que ya hemos tenido también el honor de haber tenido una presentación el día de hoy. Un aplauso también para él. Y como moderador de la mesa invitamos al señor Carlos Santiago, que está presente, es periodista e investigador social en temas de educación, desarrollo sostenible, miembro del área para el desarrollo en valores humanos y coordinador de este primer foro internacional. Los dejo con nuestros invitados. Muy buenas noches nuevamente a todos nuestro auditorio distinguido. Estamos rodeados con personas que vienen trabajando mucho tiempo en el tema de educación y valores humanos, y como ya los han ido conociendo poco a poco a cada uno de ellos, se darán cuenta que de la calidad de personas que esta noche nos acompañan. Vamos a recoger las experiencias que ellos nos traen de cada uno de los trabajos que ellos han venido realizando, y esperemos que esto sirva para que nosotros podamos también tener una inspiración y a la vez, digamos, una motivación para mejorar nuestra calidad educativa y desarrollar los valores de nuestros niños. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda con la intervención de Aurora Beltrán, quien hace poco también ya disertó acá, y vamos a ceder la palabra. Adelante, Aurora. Muy buenas noches con todos ustedes. La experiencia más valiosa que tenemos en forma personal y que me acompaña 25 maestras es haber constituido la Escuela de Valores Humanos el año 2003 en el distrito de Tellabaya, en la ciudad de Arequipa. Esta Escuela de Valores viene cumpliendo actividades de formación, desarrollando todo aquel principio y método que se propone, y es
básicamente el autor, nuestro maestro, un excelente pedagogo, el doctor Satya Sai Baba. Él imprime en cada uno de estos niños que ustedes están viendo esa tarea educativa del día a día, el quehacer del maestro a través de los principios que se han difundido desde el año de 1947. Nosotros tenemos también otro colegio adoptado, que es el Colegio San Pedro, una institución que nació el año de 1950 y que actualmente desde el año 2003 lleva a cabo el programa de educación en valores humanos. Inicialmente el colegio se constituyó solo femenino, a partir del 2005 es un colegio mixto, se brinda la educación en el nivel de inicial, primaria y secundaria. La escuela SAI es solo el nivel inicial, pero nosotros estamos haciendo un seguimiento constante a todos estos jóvenes que egresan de ambas instituciones y vamos viendo cómo va su calidad humana, su excelencia, su trabajo académico del día a día y sobre todo cómo se constituyen como seres humanos frente a una sociedad. Y les digo de que la satisfacción es muy grande porque esos niños van desarrollando una capacidad intelectual maravillosa, un modelo y ejemplo virtuoso dentro del núcleo humano y social donde ellos se desarrollan. Podríamos decir que el 92% de los niños, jóvenes y adolescentes que se forman en nuestras instituciones alcanzan a nivel social, ya sea en nuestra ciudad o en otras ciudades donde siguen sus estudios, un nivel muy alto de su capacidad intelectual, ocupan los primeros puestos, son los líderes de sus instituciones o grupos humanos donde ellos están y naturalmente son ejemplo. Podríamos decir que con ellos hemos trabajado la transformación. Pero el año pasado, quiero comentarles, una joven estudiante de enfermería tenía que graduarse y por esa conexión que tenemos constante del trabajo de educación en valores humanos, ella presentó su tesis para graduarse sobre repercusión de la práctica de armonización en el desarrollo psicomotor de niños y niñas de 4 años en 2 instituciones educativas de Arequipa. Esta investigación se sustentó y fue reconocida muy grandemente por las autoridades de la Universidad Católica de Santa María, al punto de que la investigación repercutió en el entorno donde ella estaba trabajando, donde ella se ha formado y sobre todo demostramos con una valoración, una vivencia y una validación el programa de educación en valores humanos. ¿Por qué? Porque se aplicó un test que se llama el TEPSI, que mide el desarrollo psicomotor, lenguaje del niño de 4 años. Pero se aplicó en nuestra Escuela de Educación en Valores Humanos de Intiabaya y en otra escuela donde no se aplica el programa de educación en valores. Y los resultados fueron muy óptimos. ¿Por qué? Porque puede resumirse, como ustedes están viendo, que la relación que existe en el desarrollo psicomotor de los niños que desarrollan la meditación en la luz con respecto a los que no lo hacen, permite que los niños que están desarrollando este trabajo tengan mayor capacidad de desarrollo psicomotor, de desarrollo de expresión del lenguaje, de desarrollo de concentración, atención y memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños que están ubicados en el trabajo de educación en valores humanos van desarrollando mejores habilidades, mejores potencialidades, mejores destrezas del entorno social común que tenemos. Este trabajo nos ha permitido hoy día validar que la meditación en la luz, la armonización o el silencio, como lo llamamos los más pequeños, es trascendente en el desarrollo humano. Como ustedes realmente pueden también sentir, como nosotros, una satisfacción muy grande cuando tenemos trabajos como el de ella que nos están dando una respuesta positiva y afirmativa de la labor que se viene desarrollando. Así Arequipa se hace presente y Arequipa quiere también transmitir a ustedes lo que nosotros estamos haciendo. Gracias. Muy bien, agradecemos la intervención de Aurora, que nos ha traído una experiencia desde los colegios que ella ha trabajado en Arequipa. Vamos ahora a continuar y vamos a darle la palabra a Alfredo Arntzen, que ya ustedes lo conocen y que hace poco estuvo con nosotros, para que nos cuente también una experiencia interesante. Adelante. Quiero compartir ahora con ustedes unas historias de niños, o sea, historias de
de niños no siempre felices, o sea, pero historias hermosas de todas maneras. Andrea es una primera historia que quiero contarles. Andrea era una niña que no podía sentarse quieta en el aula. No podía textualmente sentarse quieta en el aula. Para nosotros fue un desafío porque comenzó con la escuela y notamos que la niña se ponía de pie, se iba a una esquina, a veces salía del aula, y al principio, pues, cuando intentábamos poner un poquito de disciplina con Andrea, se volvía pues un poquito... la cuestión no funcionaba con la disciplina. Así que en algún momento hicimos una reunión y determinamos que Andrea debía tener un trato especial. Evaluamos su capacidad de captar lo que se estaba dando en el aula y nos dimos cuenta que aun cuando la niña estuviera sentada en el piso, en una esquina del aula, estaba entendiendo todo lo que se estaba hablando en el aula. Andrea fue una niña muy especial, tuvo un trato recontra especial en la institución. Ella se le permitió asistir en condiciones no normales y nunca he sentido que hemos tomado una decisión más acertada que esa. Pasó sus años, siguió estudiando y no muchos años más tarde sus riñones no se desarrollaron y Andrea partió de este mundo, falleció, no podía procesar su sangre y por eso ella murió. Pero yo me pregunto qué hubiera sido de la vida de Andrea durante esos años si es que nosotros como institución educativa hubiéramos sido rígidos y no hubiéramos experimentado un poquito de adaptación a las circunstancias únicas de esa niña. El otro caso que quiero compartir con ustedes es el de Carlitos. Una madre llorosa llega a la escuela y se acerca a la directora de la escuela, llorando y diciéndole: vengo aquí a hablar con usted porque necesito ayuda. ¿Qué te pasa? Mire, el tema es que mi marido tiene otra mujer, entonces no está atendiendo el hogar y me ha dejado prácticamente con los niños y estoy sola y no sé qué hacer para que vuelva y estoy angustiada. Entonces le dice: bueno, ¿y qué piensas tú? Bueno, la realidad es que mi hijo, Carlitos, 6 años en esa época, mi hijo me dijo: mira mamá, tu problema está en la mente. Tú tienes que pedir ayuda para que te ayuden a controlar tu mente. Pero yo voy a tratar de ayudarte. Siéntate aquí, mamá. Respira profundo. Aquieta. Pon tu mente libre de pensamientos. Eso te va a tranquilizar. Porque cuando tú respiras, tu mente se queda tranquila. Y te pido por favor que vayas a ver a la directora de la escuela para que ella te guíe sobre qué tienes que hacer. Entonces, bueno, entonces, ¿sabe usted por qué vine aquí? Y le digo, ¿por qué? Entonces dice: porque mi hijo me mandó a que viniera. Entonces, es un proceso interesante, ¿no? Hemos visto muchísimo el hecho de que los niños llegan a la casa y le dicen: no, papito, no puedes comer si no agradeces a Dios los alimentos, es como estarlos robando. Tienes que bendecir y pedir que Dios bendiga los alimentos para poderlos comer. Y los padres se cohíben, se asustan y dicen: ok, lo voy a hacer. Y lo comienzan a hacer como una práctica de la casa, porque sienten que el niño de alguna manera los está formando a ellos, los está educando a ellos también, y no se atreven a encontrar argumentos por los cuales no hacer esa acción. Así que Carlitos y otros niños también jugaban ese rol dentro de su familia, pero Carlitos con una madurez y una cosa que a nosotros nos dejó estupefactos. Quiero contarles un poquito de Jimmy, muy sencillo, muy corto. Jimmy, un niño pequeño, tenía en esa época 6 años también, llegaba a su casa y abrazaba a su mamá. Qué vida más dura la de la madre de Jimmy, ¿no? O sea, un hogar donde ella creció disfuncional totalmente, se casó con un hombre terrible que la maltrataba y todo. Pero Jimmy, nosotros trabajamos el afecto en la escuela, hay mucho afecto, ustedes habrán visto en el video. Los niños se abrazan entre ellos, abrazan a sus maestros. Desde pequeños se les dice lo lindos que son. Lo que ustedes hicieron con sus compañeros el día de hoy, decirles que son lindos, que los aman, que los apoyan, que los ayudan. Exactamente eso con cada uno de los niños. Entonces ellos crecen y se convierten en factores de multiplicación de este hecho. ¿Ya? Y entonces Jimmy llegaba a su casa, abrazaba a su mamá. No se practicaba eso en su vida. Abrazaba a su mamá y le decía: qué linda eres, mamita, te amo. Y para la mamá, que venía de una cadena de maltrato y no afecto,
personas en condiciones muy precarias de vida, que lo único que están pensando es cómo llevar el dinero a la casa para la comida, o si es que lo llevan. Entonces, todo esto se convirtió como, la mamá llegaba a la escuela y en una ocasión llegó y dijo, el único ser en el mundo que me ama es mi hijo. Y para ella ese hijo se convirtió en la fuente de amor que nunca en su vida había tenido. Y por último quiero compartir la historia de Patricia. Me llenó de orgullo, se me hinchó el pecho el día que me pasó. Yo soy maestro de inglés de la escuela. He tenido que ser maestro de inglés de la escuela a las bravas porque no tenía nadie que dé clases de inglés. Y el inglés es importante en el mundo de hoy. Quieran que no, es importante en el mundo de hoy. Tal vez si no supiera inglés no estaría aquí el día de hoy compartiendo con ustedes para traducir al Dr. Johnson. Imagínense la suerte que tengo, haberlos conocido a todos ustedes gracias a eso. Entonces Patricia es era mi estudiante de inglés. Terminó este año con nosotros porque solo tenemos hasta 10º año, nos faltan 3 años de secundaria que algún día se harán. Y Patricia, yo les exigí que hicieran una tesis como requisito para culminar el año. Tenían que presentarme una tesis. La tesis la desarrollaban en español y luego tenían que traducir la tesis al inglés. Pero explicándoles un poquito qué es una tesis a ellos, ¿no? Es decir, no me lo vas a sacar de internet, no me lo vas a sacar de ninguna parte, tienes que dar una frase, un statement, una expresión, un pensamiento tuyo propio, que nadie lo haya pensado antes. Cada uno de ellos tenía que escoger el tema, pero tenía que escoger su tesis en el tema. Y cada uno pues luego tenía que venir y sentarse uno a uno conmigo a sustentar su tesis, ¿no? Y en inglés y en español. O sea, entonces era un desafío porque realmente nosotros no habíamos llegado con ellos al nivel de que ellos pudieran aceptar, desarrollar una tesis en inglés. Pero si no hay desafíos en la vida, ¿qué nos hacemos? Pues, o sea, se sometieron al hecho de, con los conocimientos que ya habían adquirido, trabajar en su tesis. Pero lo que me encantó fue cuando Patricia llega y me da el título. Es más largo de lo que yo lo voy a decir. Ella lo hizo más largo todavía, pero yo les voy a decir simplemente, su tesis era sobre la pobreza. Y ella puso, la pobreza no es un estado del ser humano. La pobreza es una actitud mental del ser humano que le impide salir adelante. Esa fue su tesis. Tengo que contarles que Patricia vive a 20 kilómetros de la ciudad de Bahía de Caracas, en medio del campo, en una finca rústica con sus papás y sus hermanos. Gente de extrema pobreza. Así que me llené de orgullo y me sentí feliz. Quería compartir con ustedes esa experiencia. Bien, agradecemos también esta intervención con mucho calor humano y que esperemos, pues, digamos, creo que nos ha tocado también a todos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora, para que dirija la palabra, Flor de María Ramón, que ella es directora del área de desarrollo y valores humanos de la Fundación CISATESAI. Aquí vamos a dejarle la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, les contaré que en los inicios, ¿no?, cuando recién conocí el programa, pues para mí era tratar de saber cuáles eran las técnicas para poder dar las clases, ¿no? Entonces, pero muy pronto me di cuenta que no era eso, ¿no? Era ser, hacer y decir. O sea, coherencia, ¿no? Pensamiento, palabra y acción. Entonces, pues iniciamos, después de un proceso largo, por supuesto, las capacitaciones para maestros el año 2000. Éramos 2 personas nada más, pero después fueron creciendo y fuimos creciendo y pues ya podíamos hablar de los valores humanos con más firmeza. ¿Y qué son los valores humanos? Son los principios que fundamentan nuestra conciencia. Entonces, eso ya lo teníamos claro, pero nosotros pensábamos que enseñábamos los valores humanos. En el año 2001, el maestro Saibaba escuchaba una plática de las maestras que discutían cómo enseñar mejor los valores humanos. Y
el maestro Saibaba les dijo, pero ustedes no tienen que preocuparse por eso. Ustedes han nacido con los valores humanos. Y de ahí nació, o nos dimos cuenta que Educare era eso, ¿no? Que nosotros éramos muy ricos porque tenemos dentro los valores humanos, ¿no? El amor que representa a todo. Y a partir de ahí tuvimos más fuerza para hacer la difusión de los valores humanos con los maestros, ¿no? Ahora, cada frase de Saibaba, como por ejemplo, la meta de la educación es el carácter, la esencia de la educación es la disciplina, el objetivo de la educación es la transformación y no la información, nos sirve de inspiración cada frase para dar charlas de valores humanos, ¿no? Entonces, siempre estamos dispuestos a ir a los lugares que nos llaman, ¿no? El año 2000 iniciamos en Lima, el 2001 ya estábamos en Arequipa, el 2002 hasta el 2003, por ejemplo, estuvimos en Cajamarca, ¿no? Y el 2004 nos llamaron de Cusco. ¿Y qué es lo que pasaba? Que una estudiante que se fue hacia Tailandia a capacitarse sobre los valores humanos, AIDA, fue la que organizó todo en Cusco. Y bueno, era la primera vez que la DRE, la Dirección Regional de Educación del Cusco, apoyaba o también hacía validar esa certificación. Entonces, pues, vimos la magia del Ministerio de Educación, ¿no? Que todo se llenaba, ¿no? Que todos querían entrar y tuvimos que cerrar la puerta porque ya teníamos capacidad para 100, pero ya estaban adentro 120, ya no podíamos más. Entonces nos dio mucho entusiasmo eso, y aquí en Lima también procuramos hacer eso, ¿no? Es decir, hacer con el auspicio del Ministerio de Educación. Era una tarea larga, ¿no? No tan fácil, pero logramos hacerlo, ¿no? Y entonces los maestros de aula, nosotros nos preocupa el maestro de aula para compartir este maravilloso programa de educación en valores humanos, para que ellos sepan que son la esencia divina de Dios, que son divinos, que son amor. Entonces eso nos da fuerza para seguir compartiendo con los maestros de aula. Hemos ido también a las alturas de Yapo, en Ancash, ¿no? Y también aquí tenemos a Carlos Santiago, que conoció el programa y también lo compartió con su amigo Modesto Cribillero, que trabajaba de director en Yapo. Entonces, en 2 oportunidades también estuvimos ahí con los maestros, y no solamente los maestros, invitaron a toda la comunidad de Yapo, ¿no? Entonces, se enriquece pues así toda la población, no solamente los maestros. Entonces, muy especialmente tenemos mucho aprecio por el señor Modesto Cribillero, porque también él nos conectó en Chimbote con su hermano, que también era director de un colegio, y también tuvimos la oportunidad de dar una charla Pedagogía SAI el año 2013, en el mes de enero, que estuvimos de paso regresando de Piura, que habíamos ido también a un asentamiento humano de Monte Suyón, para también establecer conexión con los niños y pobladores de ahí, ¿no? Después también tuvimos la oportunidad de estar en Siguas, ¿no? Gracias al señor Modesto Cribillero, que él es una fuente de, ¿qué le podría decir?, de difusión, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de estar con aproximadamente 400 maestros. Dijimos, Dios, tanto pedimos y ahora nos das en abundancia, pero no sabíamos qué hacer. Éramos 3 expositores nada más, pero nos pudimos organizar bien, y bueno, ahí se unieron varias fuerzas, ¿no? Por ejemplo, se unió la UGEL de Siguas, la Unidad de Gestión Educativa Local de Siguas, que quien fue quien me llamó o estableció contacto conmigo para ir para allá. Y bueno, yo le dije, no podemos en febrero porque estamos dando un curso, que sea en marzo. No, me dijo, en marzo no, porque en marzo ya están trabajando los maestros y no podemos dar permiso.
Entonces, en febrero viajamos 3 personas y pues yo les pregunté, ¿cuántos maestros serán? 500 más. Ay, pero mucho, le dije, no puede ser. Bueno, serán 300 porque están de vacaciones. Bueno, fuimos con esa esperanza que eran 300, pero aparecieron 400. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, como les decía, 5 fuerzas aparecieron y creo que hasta 6. La UGEL de Siguas, después el SUTEP, miren, estaba unido ahí, la rama magisterial, la fundación, y se me escapa algo más, ¿eh? La municipalidad de Siguas y también los abogados, ¿cómo se llaman? No por acá escrito. El Poder Judicial también fueron con sus medallas y todo a la inauguración, ¿no? Entonces, pues tuvimos una lección de aprendizaje muy buena porque ellos habían hecho una difusión fabulosa, habían ido de pueblo en pueblo con un megáfono animando a los profesores para que vayan en sus vacaciones al curso, ¿no? Y entonces con el lema, la educación es para la vida, no para ganarse la vida. Fíjense qué bello, y entonces ellos participaron en esta ocasión, en este curso, se dio en 3 días, ¿no? Y también quedamos en hacer la parte virtual. Esta difusión de los cursos de excelencia en la aplicación de valores humanos y talleres vivenciales de valores humanos para estudiantes, comunidad, padres, se desarrolla tanto en Lima como en provincias, ¿no? Y los cuales se realizan gratuitamente. ¿Y por qué se caracterizan? Por ser presenciales, dinámicos, motivadores y participativos. Estas capacitaciones se han brindado de modo exitoso en Ancash, en Iyapo, en Huaraz, que hemos ido 2 veces, en Siguas y en Huaches, en Arequipa, en Cusco, en Cajamarca, en La Libertad. Les diré que en La Libertad también hay una hormiguita, que es Norma Noriega, en Trujillo, que también convocó a muchos maestros y tuvimos la suerte de compartir con ellos el curso de educación en valores humanos, ¿no? Y en Cusco también, en esa vez que les estoy contando que fueron muchos maestros, también estuvo presente Dunia. Dunia es una maestra que también se esforzó mucho y en varias ocasiones, como 3 o 4 veces, también hizo las gestiones en la DREC ella sola, en la Dirección Regional de Educación del Cusco, e hizo posible la capacitación de más de 100 maestros en cada oportunidad. Y siempre terminamos abrazados, llorando con los maestros, aprendemos de ellos mucho porque muestran su sacrificio, su amor, su entrega en sus clases, ¿no? Bueno, en suma, la aplicación del programa de educación en valores humanos Satyasai incide en una significativa transformación personal y estamos al servicio de toda la comunidad educativa. Gracias. Agradecemos a la doctora María por esta exposición y más allá, digamos, de los datos cuantitativos, ¿no? De cuánta gente se ha visitado y cuántos han sido los capacitadores, ¿no? Está más la calidad, ¿no? Seguramente en un momento cuando hablen con el doctor Johnson también alguien le preguntará cuántos componen su equipo de capacitadores y se van a dar cuenta que no es la cantidad lo que hace la diferencia, sino el corazón y la calidad. Bueno, ahora vamos a dejar el uso de la palabra a John Benner, que ha desarrollado una gran experiencia en El Salvador, pero también conoce y tiene una visión, digamos, más amplia del trabajo en Latinoamérica. Adelante. Muchas gracias. He tenido la oportunidad de tener estudiantes de 3er grado, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º en este programa. Y una cosa que he notado es que es una forma también de desarrollar la autoconfianza de los estudiantes. Me voy a contar 2 experiencias y este es utilizando la técnica que es ex aula o afuera del aula de clases.
Nosotros en El Salvador también tenemos una casa para limitados físicos y en la primera planta tenemos talleres para ellos, incluyendo una panadería. Y el muchacho que manejaba la panadería era un muchacho con las piernas amputadas, ambos, arriba de la canilla. Y entonces él hacía el pan y esta casa está situado como 2 cuadras del mercado central. Entonces él ponía las bandejas de pan sobre los brazos de su silla de ruedas y se rodaba hasta el mercado para vender los panes que él hacía. Entonces yo decía a las clases que yo estaba dando a los estudiantes que yo quería llevarlos a conocer esta panadería para que ellos podían aprender de hacer pan. Obviamente la razón por la clase no era de aprender de hacer pan, era de poder ver que una persona que no tenía piernas podía salir adelante en su vida, porque mis estudiantes eran de hogares muy pobres. Las mamás estaban tal vez vendiendo de canastas en el mercado o algunos tal vez hasta prostitutas, etc. Y entonces casi todos de hogares que no eran enteros. Llevé a los estudiantes a participar en esta clase de hacer pan y a conocer. Y entonces ellos quedaron muy impresionados de ver que una persona sin piernas podía tener un negocio que prosperaba. Y en una de las clases que llevé había una señorita que solo tenía una pierna. Y a ella andaba con muletas, pero quedó muy impresionado. Para ella era una revelación de que ella también tenía una futura. Muy bueno. En otra ocasión, con un grupo de estudiantes, yo propuso a ellos que nosotros hiciéramos un proyecto para el bienestar nacional, de identificar un área en el país que no era un parque nacional, pero que debería que ser un parque nacional, y de hacer un proyecto tomando fotos y haciendo escritos, etcétera, y montándolos en cartulina para presentar al presidente del país. Y entonces lo llevé a ellos en una excursión para tomar las fotos y ver el área que se habían escogido, un área muy lindo. Y ellos montaron las fotos y cada uno de los estudiantes escogieron una parte del parque o propuesta parque que ellos querían proponer, un río, una caída de agua, una cueva de un indio que era como un Robin Hood que escondía tesoros allí y lo compartía con los indios pobres. Él se llamaba India Aquino, y había un puente de ladrillo que se había hecho sobre el río. Y era río caliente, que también que tuvo su nacimiento en aguas térmicas. Y entonces había muchas cosas, había animales petrificados en la roca a la orilla del río, porque como era aguas calientes, se llama aguas calientes el lugar. Pues no podemos conseguir una cita con el presidente, pero con la esposa del presidente, quien casualmente ella era la persona encargada de obras para el bienestar del país. Entonces realmente ella era la persona perfecta a donde ellos tenían que presentar este proyecto. Y ustedes hubieran visto, aquí hay niños que vienen de barrios muy pobres, que normalmente no tendrían nada de soltura, de confianza en sí mismos, y cada uno parando enfrente de la primera dama de la nación y diciendo por qué este lugar debería que ser un parque nacional. Y ella lo tomó muy bien y lo presentó al presidente también, pero inafortunadamente no lo actuaron. Es
es maravilloso de ver cómo ellos van ganando confianza en sí mismos haciendo ese tipo de actividad. También estábamos platicando justo antes de subir con la maestra que conocí aquí con la actividad de Alfredo sobre niños que tienen discapacidades físicas y cómo estos tratos que ellos reciben en las escuelas cambian su vida completamente. Había un caso en una escuela de México, de las escuelas SAI, a donde una señorita fue llevada por su mamá porque había venido de una escuela a donde había bullying. Yo no sé si ustedes conocen aquí como bullying, el problema donde todos los otros niños pongan en contra de uno de los estudiantes. Y este niño ya no quería ir a la escuela, ella decía que no. Y su cara estaba desfigurado por el mismo aflicción que ella había sufrido. Entonces, ella tuvo la experiencia que fue cogido en la escuela SAI, fue abrazado por todos los estudiantes, compañeras de ella, y en cuestión de menos de un año su amor por la escuela, por los estudios, etc., cambió mucho y su cara se puso bellísimo, o sea que su piel se compuso completamente. Y también yo conocí una situación en la escuela de Aurora, yo creo que iba a contarnos de un niño que llegó a la escuela que tenía una discapacidad que ni podía hablar, y a través del amor de los niños y de los maestros, este niño muy rápidamente aprendió. También había otro caso en la escuela de Paraguay, igual, que un niño que había sido abusado de chiquito, ¿no? Y llegó a la escuela y era mudo, tenía miedo de hablar. Pero cuando hay mucho amor, estos niños que tienen problemas en el hablar, en el movimiento físico, esta niña era una niña que no podía ni caminar casi. Era una niña que tenía espina bífida. Llegó a la escuela sin poder caminar, pero gracias al cariño de sus compañeritos, día a día fue levantándose, le ayudaban a caminar, le ayudaban a participar en su recreo, y ella, al término de 2 años, caminó. Los médicos le evaluaron, vieron esto no puede ser imposible, porque con espina bífida ella no podía caminar, pero la realidad queda pues ahí casi en una alegría interna para todos, porque la niña pudo caminar. Fue una experiencia maravillosa. Gracias, sí. Y el día que yo llegué allí, los estudiantes presentaron un baile y esta niña bailó, parece que con su mamá llegó y bailó con su mamá. O sea, cosas que son imposibles, pero a través del amor hay es como un catalizador que cambia la vida de los niños pequeños, medianos, grandes. Es maravilloso. Finalmente quiero compartir con ustedes, este es un poco chistoso, pero está bonito también, sobre esto de sentarse en silencio, la meditación y cómo los niños perciben esto. En una escuela SAI también en Chihuahua, México, de 2º grado, la profesora quedó en su aula haciendo papeles para el ministerio cuando los niños salieron al recreo. Pero al rato ella dio cuenta que no había ruido en el patio, y normalmente cuando los niños están en recreo hay mucho bulla, ¿no? Entonces ella se acercó a la ventana y vio que todos los niños estaban sentados en un círculo en el suelo, así con las piernas cruzadas y las manos así. Entonces ella quedó viendo, y de repente una niña se levantó y se pasó a otro lugar en el círculo y sentó, y otra vez. Y de ahí un niño también se movió y pasó a otro lugar, y así. Entonces cuando los niños entraron, ella preguntó: ¿y qué estaban haciendo ustedes? Estábamos meditando.
Sí, pero yo vi que ustedes pasaban de un lugar a otro en el círculo. ¿Por qué? Para poder escuchar a Dios mejor. Entonces, ellos aprenden que la oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Y aprenden de bendecir los alimentos, por ejemplo, en todas las escuelas SAE. Y cuando se meditan es cuando ellos escuchan a Dios. Entonces hay una gran diferencia. Y yo invito a todos que empiecen a practicar esto de sentarse en silencio y se va a ver que esta voz interna empieza de manifestar. Muchas gracias. Hemos hecho un recorrido así muy rápido sobre varios países de América Latina, viendo cómo se está trabajando en el tema de los valores, y de una manera breve quisiéramos invitarlos a que hagan algunos comentarios, algunas preguntas. Consideremos que tenemos ya muy poco tiempo el día de hoy, y entonces las preguntas puntuales para que nuestro panel pueda responder y demos mayor tiempo al doctor Yunzai para disertar para nosotros. Algunas personas que tal vez no han todavía intervenido, que deseen hacer uso de la palabra, los invitamos. Bueno, yo quería compartir solamente una carta de un niño de 7 años de nuestra escuela que adopta el programa y se hará un estado del noreste de Brasil. Y cuando fui a México a presentar el caso de esa escuela en el Congreso, nosotros pedimos a los niños que escribieran cartas diciendo si les gustaba el programa o no. Y ese niño dijo: ese programa es excelente, porque en ese programa nosotros podemos ayudar a Dios, porque Dios está solito haciendo todo, y así nosotros lo estamos ayudando como agentes de paz. Bueno, queremos agradecer de manera muy especial en esta tarde a Dios por todo lo que nos trae en este encuentro con este grupo y toda la transmisión del sentimiento de esta organización como es SAE Baba. Hay diferentes caminos que pueden tener los seres humanos, pero todos nos van a conducir al destino cuando hay amor, al destino final que es el gran creador, que es Dios. Y yo tengo que decirles que tengo un niño, tengo 2 niños. Estoy frente a un exdirector del programa de niños talentosos, PAINS, en el Perú. Es el único programa que se encargaba de esta excepcionalidad. Hay de excepcionalidad para discapacidad, pero hay programas de estimulación a la inteligencia. Y este niño mayor que tengo yo comenzó a leer y a escribir desde muy temprana edad. Entendemos que para el movimiento de la India, según Sai Baba, hay un retorno de los rishis, y los rishis no solamente van a mover a la India, sino están moviendo al mundo. Son las luces del mundo que pueden ser niños. Este niño le dice a la humanidad: tierra de paz, amor y amistad, y está componiendo un segundo libro que pronto va a ser dado a conocer, en el cual él está reclamando un poco a la humanidad en nombre de Dios, que los niños no vayan más a la guerra, que ya no haya más niños soldados en este momento. Una de las graves preocupaciones que deben tener todos los grupos de valores, de principios que forman el carácter, es justamente luchar todos. Y esta tarde ojalá que Dios nos permita hacer una invocación a todos los presentes, a los maestros, por un mundo de paz, pero a partir de eliminar ese flagelo tan grave para la humanidad como es que sigan habiendo niños soldados, niños en la guerra. Ojalá que todos los maestros del mundo nos unamos para que nunca más vuelva a ocurrir este flagelo en la humanidad. Gracias. Me obsequió una copia del libro de su hijo,
que se llama Tierra de Paz, Amor y Amistad. Muy lindo el libro, escrito por un niño de ¿cuántos años? 7 años. 7 años, imagínate. Buenas noches. Yo he trabajado en colegio estatal, pero en mis últimos años de profesora he trabajado en colegio católico de congregación religiosa. Desde ayer me he ido pues muy contenta porque, como decía Juanita ayer, yo sentí en mi persona que debo de cambiar mucho como profesora, a pesar que tengo ya más de 40 años graduada y que trabajo en la profesión del magisterio. Y vi que esto era tan importante para poder experimentar en el colegio donde actualmente estoy y me desempeño como asesora formativa. Por muchos años, en diferentes proyectos hemos trabajado la educación en valores, pero siempre ha sido más instructivo e incluso cuestionaba. Cuando yo llegué a este centro, hacía más de 5 años que trabajábamos ya en educación en valores, crecemos en valores, pero la didáctica de ayer me iluminó y me dio un camino, ¿no? Cómo enseñar, cómo hacer sentir a mis niños para que sean felices. Mucho he utilizado este término de que quisiera que este colegio haga que todos estos niños sean felices, que no estén inconformes, y nos duele a veces que las promociones que egresan ya no quieren volver a su colegio. Entonces todo eso me cuestionaba ayer. Realmente todo este tiempo de formación que he tenido nunca me ha dado un camino tan didáctico como el día de ayer, de lo que nos enseñaba todos los hermanos que han impuesto, y de manera magistral nuestro hermano que justo está ingresando, ¿no? Que de verdad digo, cómo no se hace extensivo, así como esa experiencia que él dijo en ese pueblo que está en el alto del Himalaya. ¿Por qué no todos tenemos esta suerte? Yo quería preguntarle, porque ya hablé ahora con el presidente de la fundación de aquí de Lima y le decía qué hacer si es que ellos me podían apoyar, y nosotros 3 somos integrantes del mismo colegio y decíamos, esto necesitamos, cambiar esa didáctica, hacer sentir, no instruir. El valor debe ser sentir, y entendí clarito en el cuadro, ¿no?, cómo tenía que hacer el proceso para realmente formar en valores a nuestros niños. Yo quisiera que ustedes me digan qué experiencia han tenido, ya que son de varios países, frente a los colegios de congregaciones religiosas católicas, porque puede esto malinterpretarse cada vez que hablamos del hermano Saibaba, que dicho sea de paso, yo sí lo conocía a través de una amiga muy cercana, incluso ya lo consideraba como un santo en la India, ¿no? Pero, ¿qué experiencia ustedes han tenido frente a los colegios de congregaciones religiosas católicas? En El Salvador nosotros formamos un instituto de educación en valores humanos en el año 2000 y hemos conducido 2 diplomados de 90 horas cada año, o sea que ahorita andamos creo que en el diplomado número 27 con un equipo de aproximadamente 12 maestros que van dando una parte de cada uno de este diplomado. Y después de los 90 horas de clase, nosotros damos 2 meses de prácticas en el aula. Y el diplomado está abierto a maestros de escuelas públicas y privadas. Cada vez aceptamos hasta 30 maestros en cada diplomado. Y en varias ocasiones hemos tenido monjas que han participado en el programa, ellos viendo que este programa es completamente laico, no trata de ninguna religión, porque estos mismos valores que nosotros hablamos están prevalentes en todas las religiones. Y ayer escuchamos a Dr. Jumse hablar de que como él había entrenado a un maestro en un país musulmán como es el Emirates, y
yo creo que hemos visto esto también en China, en la China. Tenemos un programa de educación en valores humanos que también el Dr. Jumsa inició y ha estado aceptado por el Ministerio de Educación en la China. Y esto pasa todas las barreras de religiosos, porque no es un programa religioso. En México tuvimos un colegio completamente católico que nos apoyó mucho, y en el Ministerio de Educación en Chihuahua, del estado de Chihuahua, ellos estaban tan entusiasmados con este programa, y el director de educación en el estado de Chihuahua era católico, y ellos autorizaron y pagaron por la publicación de los libros, los manuales que nosotros utilizamos con las maestras en las escuelas. Nosotros en Chihuahua en un momento teníamos 128 escuelas adoptadas utilizando este programa y los manuales que imprimieron en el Ministerio de Educación en Chihuahua. Perdón, ahí van a responder, van a terminar allá la pregunta y después vienen por acá, ¿ya? Pero disculpen, quiero pedirles que por favor sean breves en la medida que todo el tiempo que nosotros sigamos conversando acá, vamos a restar un poquito de la conferencia principal que todos esperamos. Entonces les pido por favor que sean breves. Sí, bastante breve. Y quería compartir la pequeña experiencia que hoy en la mañana ha suscitado en mi clase de matemática. Justamente esto obedece al aprendizaje que ayer hice frente a ustedes, gracias al aprendizaje que compartieron ustedes sus experiencias. Hoy he aplicado en el aula, en las periféricas de Lima Sur, en una zona un poquito difícil, pero bueno, ahí estamos. Era un niño es un niño llamado Diego. Este niño siempre ha estado replegado al final del aula, no le gustaba sentarse adelante ni en medio, siempre se replegaba hacia el final, se sentaba por ahí. ¿Para qué? Para generar desorden, conversar, y no le gustaba atender la clase, siempre renuente, porque procede de familias disfuncionales. Es uno de los problemas de repente de él. Entonces, hasta el punto de que es un poquito más rebelde también, así como decía Daniel, rebelde el niño, y no le gusta estudiar algo que es de matemática, por ejemplo. Bueno, hoy día apliqué lo que he aprendido ayer. ¿Qué hice? Por ejemplo, puse un ejemplo parecido a lo que puso el doctor ayer, que puso un ejemplo en matemática. Eso también apliqué, pero más que nada apliqué el amor. Esta estrategia fina, humana, que ustedes nos han traído, yo les apliqué hoy día. Y gracias a esa aplicación, Diego me entendió este lenguaje, esta estrategia fina, y empezó a intervenir en la clase. Levantó la manito y dijo: yo, profesor, esto resulta de esta manera, yo sé otra estrategia, otro método también. En ese momento me sentí feliz, me echó a aplaudir, le felicité, me acerqué hacia él. Desde ese momento pensé, dije, tengo el primer fruto, porque ese era uno de los niños difíciles en la aula, pero ahora tengo ya uno, y gracias al aporte de ustedes, seguro que mañana seguiré aportando. Muchas gracias. Yo soy la profesora Margarita Gámez, soy del Centro de Rehabilitación y Diagnóstico de Lima, mal conocido como Margarita. Yo le pido a la señora Flor, la acabo de escuchar, Flor de María Ramón. Yo soy la profesora de Educación Física del taller de gimnasia. Nosotros tenemos ahí un SEBA y tenemos talleres, varios tipos de talleres, y dentro de ellos el taller de gimnasia. Y yo le pediría a usted, Miss, que he escuchado que va a muchos lugares y ve, yo le pediría que por favor vaya al centro, porque hay muchas cosas que hacer con los chicos. He visto que, he escuchado que han hablado acerca de todo lo que es educación, me parece, de base, en el EBR, pero ahí hay un SEBA y hay también talleres y hay psicólogos, trabajadores que necesitan mucho de este tipo de palabras, porque yo sé que
va a ser en ellos un cambio, que es lo que estos chicos necesitan. Ahí hay casi 800 chicos, ¿no?, que están cumpliendo por infringir la ley, y yo sé que ellos al momento de salir van a también estar con otros muchachos. Yo sé que si esto a ellos les va dirigido este tipo de cosas, estoy seguro que se va a hacer una réplica y vamos a ayudar mucho a este tipo de muchachos que lo que hacen es a veces regresar a la calle y volver los 2 o 3 meses. Y realmente no hemos podido hacer mucho, muy poco por ello. Le agradezco por escucharme. Sí. Yo quisiera referirme ahora a los doctores María. Y hay una frase que es de Salvador y que a lo mejor en tu colegio puede ser más fácil para ti poderles hablar. Y es que Salvador dice que hay una sola religión, de la religión del amor. Y precisamente a que vino Jesús al mundo, a enseñarnos a amar. Vivió para enseñarnos eso, e inclusive por eso fue que vino a amar a nosotros. Entonces creo que a mí no hay nada que se pueda interponer entre el programa de educación de la Universidad de Sal y lo que tu gobernación podría establecer. Buenas tardes a la mesa y a todo el público. Quiero decir lo que siento. Me siento feliz de estar en esta reunión y de nutrirme de algo muy importante y valioso que son los valores. Yo pienso de que lo que acaba de decir el señor, ¿cuáles son los indicadores o criterios para que mi escuela sea adoptada, para que podamos trabajar lo que es el derecho? Y el otro, realmente estoy convencida de que el amor cambia a las personas. El año pasado yo tenía un caso de un alumnito de hogar disfuncional, le pagaron al niño con un sol uno para ir a robar, para abrirle la puerta de los carros, porque era niñito, y cuando al día siguiente que faltaba se preguntaba y nos informan de ello. Luego nos dice, señorita, ya sé cómo es una pistola. Pensamos que era de mentira. No, es fría y es pesada. Ah, ¿y cómo sabes tú? Es que yo he ido a laburar. ¿Y qué es laburar? He trabajado a las 5 de la mañana con un grupo de personas y me han dado una propina. Y al niño le pagaban los demás adultos para reírse y le metan la mano a las alumnas de secundaria. ¿Y cómo me llego a enterar de todo esto? Porque el kiosco me bajó al despacho y me dijo, profesora, mire, este niño ha robado los helados. Y enseñaba a robar en el cafetín a la señora del kiosco que me lo trajo al niño. Entonces designamos que este niño le está pasando, hemos averiguado todos los detalles y le asignamos una profesora. La profesora, con el amor de madre, de docente, conmovida del problema, adoptó a este niño como suyo, hizo el seguimiento, la orientación, visita a los familiares, etcétera, etcétera. Por eso digo, el amor cambia a este niño. Y me puede creer qué feliz se sentía el niño cuando cada acción positiva que se le reforzaba con un abrazo, con un cariño y con algo que él estaba acostumbrado a recibir, un regalo. Bien, muchísimas gracias. Hemos dado así por terminada esta mesa redonda y vamos a inmediatamente a ceder digamos, la posta al doctor Melusa, que va a venir con la conferencia que todos estamos esperando. Muchísimas gracias a todos.